Este juicio se apoya en documentos de instituciones internacionales y también de instituciones mexicanas. Se refiere sobre todo a la crisis de 1995-96 y tanto la CEPAL de la ONU como el Banco Mundial han documentado que en esos 2 años entre 8 y 12 millones de mexicanos pasaron a formar parte de la pobreza extrema por el efecto terrible de la crisis de ese año. Y es ese cataclismo social el que hace que este hecho sea el más adverso desde el periodo de la Revolución de 1910. Me parece que aquí también hay que referirse a los documentos de las instituciones nacionales e internacionales y que conforme ha pasado el tiempo y en base a información objetiva, han venido mostrando que al final de mi gobierno sí existía un problema, pero no una crisis. Y es precisamente las decisiones que se dan con posterioridad las que convierten ese problema en una crisis de esta dimensión mayúscula. El título de la década perdida no se lo puse yo, deriva de medios nacionales e internacionales que al final de ese periodo lo calificaron como 10 años que México perdió en el contexto mundial, cuando la economía de Estados Unidos y de los restos de las naciones en el mundo arrancaron un gran dinamismo económico durante esos pasados 10 años y México cada vez creció menos. Si en 94, al dejar el gobierno, la economía ya crecía 4,5% al año, en los siguientes 6 años creció menos, 3,2%. Y en los otros 6 años todavía menos, en promedio 2,3% al año de crecimiento, lo que hizo que, mientras el resto del mundo y América Latina en particular rebasaban las tasas de crecimiento anual de 5%, nosotros crecíamos cada vez menos. Y esto en un contexto de disponibilidad de recursos como pocas veces se habían tenido en México. Solo de exportación de petróleo, remesas de trabajadores mexicanos en el extranjero, inversión extranjera directa y turismo, al final de la década México recibía casi 100,000 millones de dólares por año y crecíamos cada año menos. Entonces es por eso que los expertos, especialistas, comentaristas nacionales e internacionales son los que han calificado ese periodo como la década perdida. Bueno, son las dos alternativas que gobernaron a México durante esta década que se considera perdida. Y en cuanto gobernantes asumen la responsabilidad de lo sucedido. El neoliberalismo, como lo documento en mi libro, considerado como el consenso de Washington convertido en doctrina, se implanta a partir de 1995 y se continúa por los siguientes 12 años. Y lo que en la tradición latinoamericana se ha denominado el populismo, con su vertiente autoritaria, pues es la que viene a establecerse en el gobierno de la Ciudad de México a partir del año 2000, como también se ha documentado por los conocedores y expertos en la materia. Y lo único que se busca en el libro es contribuir al debate de las ideas al utilizar estos documentos nacionales e internacionales, que son los que muestran que ambas alternativas, una opuesta a la otra, son las que han tenido la responsabilidad del gobierno en México durante esta década y ha significado para los mexicanos una circunstancia de oportunidades fallidas. Durante mi administración trabajamos bajo el principio del liberalismo social, con claras diferencias respecto al neoliberalismo y sin duda al populismo. En el año de 1992, precisamente en un acto celebrado en la sede del PRI y ya como presidente de la República, yo claramente delimité cuáles eran las características del neoliberalismo, las del populismo y cómo desde el gobierno impulsábamos una alternativa diferente que era el liberalismo social. Esta concluyó en 1994 y a partir del 95
y durante esta década perdida se estableció a nivel nacional el neoliberalismo y en el gobierno de la Ciudad de México a partir del 2000 el del populismo. Sin embargo, yo enfatizo dentro de mi libro que hubieron muchos servidores públicos, tanto en el gobierno federal como en el del Distrito Federal, que no compartían estos excesos de los abusos desde el mercado o los abusos desde el Estado. Servidores públicos, trabajadores, administradores de empresas paraestatales, en la sociedad civil, reformadores dentro del PRI, dentro del PRAN, dentro del PRD, en las organizaciones no gubernamentales, que daban su esfuerzo y su trabajo a favor de una estrategia que no tuviera los excesos a los que nos llevaban esas dos del neoliberalismo y el populismo. Y hubieron funcionarios públicos que se destacaron por ese trabajo comprometido con una línea diferente. Por darle 2 o 3 ejemplos, en la primera administración neoliberal yo recuerdo en el área de comunicaciones a Carlos Ruiz Sacristán trabajando en una línea muy correcta, o en la segunda administración neoliberal está el trabajo comprometido de Reyes Tamés, o de Usabiaga o del propio Carlos Abascal, gente muy responsable y con una clara decisión de hacer un esfuerzo, el mejor esfuerzo a favor del país. Y solo le doy unos cuantos ejemplos dentro de muchos servidores públicos que no comparten esta visión, pero que finalmente en los hechos se impuso y ha significado lo que los expertos llaman una década perdida para el país. Como muchas de las reportajes y documentos que se reproducen en mi libro, esta reflexión a la que usted hace referencia proviene de un miembro del equipo de la segunda administración neoliberal refiriéndose a la primera. Y yo lo que hice fue tomar la cita textual de este servidor público, quien dijo que efectivamente prefirieron no hacer un balance de en qué condiciones recibían al país a finales del año 2000, y ante esa situación lo que pasó fue que los mexicanos esperaban tanto de ese cambio que al no informarles cuál era la circunstancia real que se vivía, no se les pudo explicar de que no iba a haber posibilidad de responder a sus expectativas y éstas se vieron frustradas. Y el hecho es que entre 2000 y 2006 tuvimos la administración cuyo crecimiento económico fue el más bajo desde 1934. Bueno, la segunda más baja desde 1934. Y eso a pesar de esa enorme cantidad de recursos del petróleo, las remesas, la inversión extranjera y el turismo. Yo creo que usted encontrará que en mi libro no hay referencias directas, personales a ninguno de ellos, porque yo lo que estoy buscando es, con documentos de instituciones nacionales e internacionales, aportar a la gran batalla de ideas que existe en el país para comprender mejor de dónde venimos en el pasado reciente y en consecuencia pues tratar de atisbar con mayor claridad el futuro. En este trabajo no hay cuestiones personales, lo que se hace es documentar lo que se afirma y a partir de eso, como digo yo en el prólogo, más que hacer yo un análisis como autor, dejar que el lector llegue a sus propias conclusiones en relación a la información que en el libro contiene.